Amigos de Agrovalle, bienvenidos a este nuevo programa. Nos encontramos en la finca La Esperanza con la señora Victoria Mira en un emprendimiento interesante para todos ustedes y para los que son amantes de las flores, porque vamos a estar en el vivero Orquídeas Victoria. Bienvenidos. Bienvenidos a Agrovalle. Victoria, cuéntanos qué te motivó a ti o cuál fue la idea para empezar con este negocio. Yo veo aquí otro poco de plantas que no son específicamente las que nos trajeron acá, que son las orquídeas, pero las veo espectaculares. Veo ese se llama Corona de Cristo. Corona de Cristo, anturios, y veo varias otras plantas que no tienen nada que ver. Cuéntame, ¿cómo fue el inicio tuyo en este emprendimiento? Bueno, mi inicio en el emprendimiento fue, pues la verdad, toda esta pasión viene desde niña. Yo siempre me crié en el campo, entonces yo estaba rodeada de mucha naturaleza y siempre amé como las flores y yo ver esa diversidad que se observa en el bosque, en el campo. Entonces eso me apasionaba como siempre estar sembrando plantas y que la casa se viera como con esa vida que transmiten las flores. Entonces inicialmente aquí, pues en esta parte era para un galpón de gallinas. Resulta que eso no dio como mucho resultado, entonces un día me dijeron mis suegros, usted puede hacer unas camitas y poner las matas que va a reproducir allí, porque yo veo que usted cada día trae matas y ya no nos caben allá en el corredor. Entonces así inició, yo empecé pues haciendo inicialmente esta camita y yo empecé con mi emprendimiento. De aquí pues generalmente yo tenía orquídeas porque yo intercambiaba, compraba, a veces también cuando yo iba a ciertos lugares que yo veía que estaban como cortando árboles y yo veía pues alguna orquídea, yo la traía. De hecho ahorita les voy a mostrar, tengo un espacio de unos árboles de achote que ahí tengo muchas que ya están pegadas de los árboles. Entonces así inició y ya ahorita mi emprendimiento ya tiene 9 años, pero ya generalmente que yo le haya metido el alma a mi emprendimiento, llevamos 4 años. Entonces ahorita, por ejemplo, a raíz de la pandemia, que todo el mundo estábamos como a la expectativa de qué iba a pasar, mientras que en la ciudad pues las personas estaban como pensando qué hacer, pues la verdad yo lo vi como un potencial y dije, no, me voy a dedicar a mi emprendimiento, y me dediqué a organizar, a planear, y empecé a publicar mis plantas por internet, y la verdad tuve muy buena acogida y empecé a vender y ahí voy. Cuéntame una cosa, ¿hay otras plantas? Tú además de la orquídea, o sea, no es exclusividad de la orquídea aquí, porque yo veo unos anturios espectaculares. ¿Qué me puedes contar tú de esos anturios? ¿Cómo nacieron? Esa afición también por el anturio. Los anturios también, te digo, también eran parte, o sea, eran algo que yo veía cuando salía al corredor, al patio de mi casa, en la finca que me crié con mis padres. Yo veía como lo que le decimos cañada, y era así llena de anturios. Bueno, entonces una vez estuve en Dapa y le pregunté a una persona que si me podía vender unas plantas de anturio, porque yo tenía una parte donde se me podían dar muy bien, y adquirí los primeros 20. Eso le estoy hablando de hace 7 años, adquirí los primeros 20 porque mi idea era que yo iba a tener flor de corte para vender a las floristerías y todo, y me entusiasmé a sembrar y de ahí empecé a reproducirlos, pero ya cuando los veo florecidos, la verdad, a mí me da tristeza cortarles la flor, porque yo los veo tan hermosos. Entonces yo digo, bueno, y si pelo la mata, ¿qué gracia les voy a ver solo a las hojas? Entonces, pues por el momento todavía no he empezado a vender las flores.
Y de allí ya empezaba a adquirir anturios hojaflor, algunos anturios ecuatorianos. ¿Cuál es de todos estos que están aquí, cuál es el anturio hojaflor? Es que yo veo allá uno espectacular. Ah, ya te lo voy a enseñar. Sí, entonces, miren, todo aquí de pronto no está como en algunos viveros que ustedes encuentran un super orden, porque lo mío fue paso a paso y no fue planeado desde el inicio, ¿sí? Mira, este es uno de los anturios hojaflor. Este es uno que le dicen pimentón, y de este tengo en varios colores. Espectacular, se ve divino. También tengo bromelias, también las bromelias son de bosque. Entonces, la verdad, yo quise como recopilar todo lo que yo veía y lo que a mí me llamaba la atención. Esas bromelias, si usted se las lleva para Cali, ¿eso sirve allá o...? Sí, las bromelias, lo que son las bromelias, los anturios y algunas especies de orquídeas se le dan muy bien en Cali. ¿Por qué? Porque las bromelias son plantas que se dan como en condiciones muy extremas. Muy extremas. Entonces, si ellas se dan en una condición extrema, se van a adaptar fácil a donde usted las ponga, ¿sí? Entonces, ellas son muy resistentes y ellas sí se le pueden dar en clima caliente, frío, cálido. Ellas no tienen como clima predilecto. Ya. Estos anturios, las bromelias y estas orquídeas, ¿se pueden dar en un bosque? Sí. De hecho, pues mi idea es la siguiente, pues la verdad, yo he comprado muchas especies y la idea mía no es solamente vender, la idea mía es poder reforestar un bosque, porque es que, o sea, para mí es muy triste que por decir, la gente por su belleza van y las traen del bosque y se van, por eso es que ellas se van desapareciendo, porque la verdad la gente va y las traen y hay mucha gente que dice, no, y me pareció bonita y prum, fue y la cogieron, no la saben reproducir y se les murió. Entonces hay algo de irresponsabilidad en eso. Entonces, pues yo pienso que si nosotros cuidáramos, por decir, bueno, de 20 especies que saqué, entonces voy a llevar 15 o 10 o 5, pero ir como retribuyendo eso al bosque, porque es que no es solamente como coger y tirarlas y venderlas y solamente lucrarnos, no, también poder como recuperar ese espacio. Por ejemplo, mi suegro tiene un espacio muy bonito allí y él algo que me dice hace unos días, me dice, la verdad, esa parte de allá se la doné al bosque. ¿Por qué? Porque es que la verdad, nosotros los seres humanos somos como una plaga. Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que donde llegamos acabamos y tumbamos. Entonces, o sea, a raíz de lo que él me dijo, tengo como una idea de decirle a él, bueno, ¿será que podemos limpiar ese bosque? O sea, por ejemplo, lo que es como maleza, como cortarlo y dejar los árboles grandes para poder ir y plantar muchas de las orquídeas que yo estoy pensando en ir a dejar allá. ¿Por qué? Porque yo lo pensaba hacer en otros bosques, pero si lo podemos hacer aquí mismo, sería genial, porque así les puedo hacer un seguimiento y mirar cómo van evolucionando. Continuamos en Agrovalle. Victoria, veo acá un poco de cosas, un poco de instrumentos y de plantas. Cuénteme cómo es el proceso suyo aquí para reproducir estas flores que pues son icónicas aquí en Colombia. Cuéntame. Bueno, aquí lo que hay es una selección de orquídeas, por decir, tenemos catleyas, tenemos phalaenopsis, tenemos miltonias. Entonces aquí en esta área, por ejemplo, en esta parte de acá llegan algunas que están apenas en adaptación. Vienen de otros departamentos, de hecho hay unas que vienen exportadas de otros países. Entonces lo que hacemos aquí es como empezar a buscarles a ellas la condición ideal, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este momento, por la situación del clima, ellas siempre requieren, por decir algunas, más sol, más sombra. Entonces aquí nos permite que les dé bastante sombra y aquí ellas se adaptan y en ese mismo proceso se van pasando a las diferentes etapas donde les dé más calor. O sea que aquí les van buscando ustedes como un piso térmico. Sí, se busca el piso térmico.
Sí, porque la verdad, como todo orquideólogo, sea aficionado o profesional, o sea, tenemos la responsabilidad de buscarles a cada especie su hábitat. ¿Por qué? Porque es que las traemos de sus condiciones donde ellas en su vida cotidiana, ellos viven en su bosque, entonces al traerlas a un vivero debemos de buscarle su mejor condición para vivir, o ya sea en la casa. Digamos, usted me dijo un poco de nombres científicos. Digamos, ¿cuáles serían los nombres normales y vulgares con el que la mayoría de las personas las conocen? Sí. Por ejemplo, estas son pafios y Phragmipedium, pero las personas generalmente les dicen zapaticos. En los zapaticos hay varias variedades. Hay zapatos que son de origen asiático y otros son son de origen colombiano, ¿sí? Por decirlo así. ¿Qué pasa allí en esos cruces? Que los traen de otros países y también los pueden hacer, los hibridizan, o sea, los cruzan con otros para poder obtener así la condición que el orquideólogo desea. Pues en este momento en mi vivero no tenemos reproducción in vitro, pero en Medellín y en muchas ciudades de Colombia tienen esa posibilidad de hacerlo. Pero por decir, entonces la persona que compra aquí en Orquídeas Victoria no solamente va a llevar su producto, sino que también va a tener una asesoría, porque a mí más que vender me interesa es que las plantas puedan tener una vida saludable donde las van a adquirir. ¿Ustedes aquí utilizan el cruce por injerto o solamente lo que traen acá lo reproducen así tal como les llega? Sí, se reproduce por hijos, por decirlo así, para que me entiendan mejor. ¿Por qué? Porque es un proceso más fácil para mí, porque ya para tenerlo por cruces así, por híbridos, o sea, ya se debe tener un laboratorio especializado para hacer este tipo de germinación. En ellas no es tan fácil pues coger y cortar un pedazo y metérselo a la otra especie y esperar a ver qué nos sale de ahí, como uno hace, por ejemplo, con el limón o con la naranja. No, porque empezando que las orquídeas para poder ser trasplantadas, ellas deben de tener raíz. ¿Por qué? Porque ellas, o sea, la vida de ellas es la raíz. Entonces, por decir, un árbol de limón más fácil puede sacar raíz y más fácil se puede reproducir. Por eso es que las orquídeas son especies que son un poco más costosas, porque muchas personas, no todo el mundo tiene colección de orquídeas, porque la verdad poderlas reproducir y sostener es algo costoso. Yo he visto muchas veces que la gente piensa que eso no es sino coger el piecito de la orquídea y treparla por allá a un palo y amarrarla y que entonces eso se va así como a la topa tolondra. ¿Eso es cierto? O si es cierto en algunas especies, ¿en cuáles podría ser? Bueno, en algunas especies nativas se puede dar, lógicamente, pero de todas maneras ellas requieren de unos cuidados. O sea, ¿cuáles son los cuidados que debemos tener? Es estarle observando las hojas, o sea, cómo está de hojas. Por ejemplo, si una planta está muy amarilla, por ejemplo, como esta, ella algo está presentando. Esta planta terminó de pasar floración, por ejemplo, ella requería potasio. En ese momento ya está en un tratamiento porque las cattleya generalmente cuando ellas florecen, ellas pasan un proceso muy bello, pues como de la maternidad de las mujeres, y ellas quedan débiles. Entonces, muchas veces nosotros cuando no conocemos esas condiciones, a veces o las trasplantamos o las movemos bruscamente, por ejemplo, están en la sombra y las ponemos al sol, entonces a ellas no les va a gustar. Entonces, cosas como esas debemos de tener en cuenta en cuanto a trasplantes, en cuanto a reproducción. Y por decir, si yo voy y pongo esta plantica y la pongo en un palo amarrada, ella se me va a morir. ¿Por qué? Porque ellas no se alimentan como muchas personas piensan que del árbol, ellas no se alimentan del árbol. Ellas necesitan cuidados y ellas se alimentan como, o sea, de muchos nutrientes que hay en su entorno. Entonces, cuando ellas no están en su bosque, ellas requieren
otros nutrientes complementarios para poder sostenerse y que las raíces de ellas sean saludables. Entonces, siempre debemos pues lo que yo aconsejo a las personas que inician con cultivo o ya sea por hobby para coleccionar orquídeas, que cada día les demos un paseíto, una visita a mirar cómo está su estado, como cuando uno tiene un enfermo en casa que tiene que estar mirando qué necesita, si necesitan comida, qué requiere la planta. Ya. Otra pregunta. Si yo tengo en mi casa, digamos, una orquídea de estas, Sí. ¿cuál es el mejor entorno que le puedo brindar yo a eso? Depende la especie y depende dónde tiene usted su casa, ¿sí? Por decir, si es una orquídea de interior, o sea, hablamos de orquídeas de interior cuando decimos que una orquídea puede sobrevivir en una sala. Por decir, ese es el caso de las Phalaenopsis, que aquí tengo una. Esta Phalaenopsis es muy utilizada en oficinas para embellecer, pero resulta que la Phalaenopsis, ella también necesita luz, deben de tenerla en una ventana o en un lugar donde sea aireado y tenga buena luz. ¿Por qué? Porque, o si no, ella le termina la floración y se le muere, porque todas las plantas se alimentan de los rayos del sol, entonces eso es fundamental para ellas. Entonces, por decir, si usted se va a llevar, por decir, a Cali una Miltonia, por decirlo, que son estas que están por aquí, una Miltonia, ella necesita tener buena sombra, porque ellas necesitan mucha frescura. Entonces esta Miltonia probablemente en Cali no te va a progresar. Entonces ahí es donde requerimos que la persona que nos venda las plantas también nos orienten, porque uno a veces las ve hermosas y digo, ay, me la traje. Por ejemplo, en mi caso, yo también en algún momento empecé a adquirir plantas de muchos departamentos y con ese hobby, qué belleza, que no sé qué, pero las traía y se me morían. Por lo mismo, porque a veces no les estudiamos cómo son las condiciones de cada una y qué cuidados requiere cada una en especial. ¿Cómo es el manejo normal aquí en este vivero de las plantas? ¿Cuándo se desinfecta? ¿Cómo se desinfecta? ¿Cómo se abona? Bueno, el abono generalmente se aplica, o sea, yo trato de no sobrecargarlas mucho con abonos y fertilizantes, porque cuando sobrecargamos una orquídea, la persona que la compra se la lleva y ya después no le vuelve a florecer. Generalmente lo que yo hago aquí es que se le hace un proceso con humus, riego con humus y, por ejemplo, en el caso de las orquídeas, ellas necesitan de sustrato de pino pátula, entonces yo también les agrego un poco a su sustrato para que ellas puedan tener como un buen fertilizante desde el momento de la siembra. La desinfección, pues la verdad, generalmente aquí al vivero solamente ingresamos pues 2 o 3 personas que somos las que estamos pendientes de cómo, o sea, cómo evoluciona cada día la planta. Generalmente en el vivero no se atienden visitas, por eso es un vivero online, porque la verdad con las especies de orquídeas ellas son muy delicadas en cuanto a infecciones y bacterias, ¿sí? Entonces generalmente, pues hoy no lo hicimos, pero generalmente aquí nos aplicamos pues algún desinfectante antes de ingresar, porque pues la verdad en este momento, porque apenas mi vivero está en crecimiento, no tengo un espacio en especial para las plantas recién sembradas, porque ellas, así como cualquier persona que tiene una herida, también pueden contraer infecciones. Regresamos a Agrovalle. Victoria, yo veo aquí unas materas espectaculares, mire esto, y pues sí, entendemos que usted tiene todo el negocio ya organizado desde que recibe la planta hasta que la entrega a su productor final. Sí. Nosotros quisiéramos que nos contara cómo tiene usted organizado ese proceso, estas
materas, de dónde las saca, todo es lo que tenga que ver con el proceso del vivero como tal. Bueno, en el momento que llega la planta al vivero, depende de su especie, asimismo es el proceso de siembra. Por decir, hay plantas que se pueden demorar entre 2 y 3 años para hacer su resiembra, o sea, para poderle sacar el hijito a la otra planta, porque tiene que estar totalmente establecido el hijo, o sea, que ya el hijo tiene que ser un hijo independiente, que ya tenga su propia raíz, que ya trabaje y solo, que esté trabajando solo para poder continuar su vida productiva. Entonces, por ejemplo, en los zapatos, hablemosle, porque yo digo pafios y de pronto muchos no entienden. Entonces, en los zapatos, hay unos zapatos que les dicen zapato torta, que lastimosamente en el momento no hay en floración el zapato torta, que es el zapato común amarillo, que es redondo. Esos tipos de zapatos son los más fáciles de reproducción porque usted en el año le puede sacar hasta tres matas, 3 hijos, y florecen muy rápido. Entonces, ¿por qué, por ejemplo, el zapato que se trae de exportación es tan costoso? Porque eso sí se demora mucho, porque los hijos se demoran demasiado en ser independientes. Por decir, yo vengo y saco un hijo de esta planta, por decirlo así. O sea, tengo que esperar otros meses para que esté más grande, pero saco un hijo de esta planta y no me sale con raíz. Porque estas plantas, no sé, los hijos son muy dependientes de las mamás. Entonces, por eso es que se incrementan los costos en los zapatos, en esos zapatos que son exportados. ¿Es este el zapato de acá o es...? No, este es un zapato que me llegó del Huila hace poco y ya va a hacer su floración, ya está en proceso de floración, pero el zapato salió como al revés. Porque mire, o sea, tendría que ser como así, porque está la parte de abajo, pero mire, este salió al revés. Entonces, por ejemplo, en esta planta, te digo, esta planta se demora por ahí unos 3, 4 años para poder dividirla. Entonces, por eso muchas personas que cultivan pafios solo lo hacen por colección. Porque es que, por ejemplo, si yo llego a una persona y le digo en un zapato, yo tengo varios zapatos taiwaneses acá, yo le digo, deme 250 por este zapato, me van a decir, ay, muy caro. Pero no tienen en cuenta que a cuánto llegó al vivero y cuánto tiempo tuvimos que esperar para hacerle la división. Entonces, aquí, por ejemplo, en el vivero me estoy especializando mucho en los zapatos, en los Cymbidium, en los Dendrobium, en las Miltonias, en las Cattleya, que las amo porque tienen infinidad de especies y también hay muchos cruces de ellas. Entonces, la verdad, porque ya uno a esta altura del partido, por decirlo así, ya uno tiene que empezar a identificar qué es lo que más fácil se te da. Cuénteme entonces, estas materas, ¿de dónde vienen? Esas materas vienen de que, o sea, la verdad, pues me gusta mucho reciclar, clasificar todo lo que tiene que ver con lo que dicen basuras, pues darles como un segundo uso. Y la verdad, pues en mis ratos libres, pues yo lo utilizo enseñándole a niños en situación de discapacidad, porque veo que son población muy vulnerable, porque muchas personas, porque ellos de pronto no piensan y sienten igual a cualquier ser humano, entonces a veces no los tienen en cuenta para muchas cosas. Entonces en los ratos libres yo lo busco para hacer este tipo de cosas. Esto todo es reciclable, todo, hasta el alambre, todo lo que hay aquí. Continuamos con Agrovalle. Bueno, Victoria, ya hemos visto todo el proceso de nacimiento, de resiembra, de germinación que usted tiene allá en el vivero, pero como sabemos que usted vende por redes sociales, entonces queremos que usted nos cuente cómo es todo el proceso desde que ya la mata está lista
hasta que la vamos a poner en la casa de un parroquiano común y corriente? Bueno. Cuéntenos. Listo. Pues como vieron en el vivero, allí empiezan el proceso, cuando ya ellas están en botón, se traen a esta zona donde ellas se les cuida su floración, si son para la venta, porque pues la verdad a mí no me gustaría comprarme una planta que tenga sus flores bien desbaratadas, ¿sí? Nosotros hacemos envíos a nivel nacional, o sea, hacemos envíos a nivel nacional y también a nivel departamental. Por ejemplo, aquí en el municipio de Dagua, si alguien me va a comprar, pues puede ingresar a las redes sociales. Ya yo semanalmente a un grupo de difusión, por ejemplo, todos los que tengo como interesados, los clientes, a todos los tengo en un grupo de difusión y envío las fotos que van saliendo semanalmente en floración. Todas las plantas las voy enviando allí. También actualizo las páginas de Instagram, Facebook. Próximamente voy a crear una tienda ya online, pues que ya sea solamente, o sea, que ahí esté el stock bien actualizado. Por ejemplo, en las redes sociales también lo uso como guía, por decir que una persona quiera saber qué se reproduce en el vivero, ahí ve todo lo que hay en reproducción en el vivero. Aunque les digo siempre, no siempre porque usted la ve ahí en la foto, está disponible, no. O sea, semanalmente cuando hay disponibilidad yo les pongo disponible o envío por WhatsApp. Por ejemplo, dependiendo de dónde viva el cliente, si es en Dagua, por decir, aquí hay una persona encargada de hacerlo, de llevar las entregas. Ajá, y lo hace a domicilio. Ya el cliente me dice si quiere que sea incluido el domicilio en el valor del artículo o si va a pagar el domicilio allá contra entrega. Si es a nivel nacional, los pagos se hacen a través de mi cuenta de Bancolombia, se hacen los pagos. Cuando ya ellos me hagan el pago, yo le hago el envío, ¿sí? En algunas ocasiones cuando son personas nuevas que de pronto pues desconfían porque lógicamente la plata no está para uno botarla, a algunos les digo, bueno, hágame la mitad del pago para poderle reservar, porque pues la verdad hay plantas que muchas personas la quieren, pero entonces otra persona la reserva y no la deja a lo último. Entonces lo que hacen es que me consignan la mitad del dinero y cuando ya esté listo el envío, que ya el mensajero de Cali o de aquí de Dagua ya lo ha puesto por correo, entonces ya inmediatamente también se haría el efectivo el otro pago. Bueno, usted me está contando a mí que usted manda prácticamente a toda parte de Colombia. Sí, sí. ¿Cómo es el manejo de esas plantas que usted va a mandar fuera de Dagua? Porque uno dice, bueno, de aquí a Dagua, pues no hay mucho ajetreo, la mata no se me va a dañar, pues pero ¿cómo es el manejo de la mata que va, por ejemplo, a Bogotá? Sí. Mira, entonces, esta planta, por decir, va a viajar, entonces lo que se hace es que con papel periódico se sella totalmente, se le mete acá para que el sustrato no se vaya a salir. Entonces ella se sella y con cintas nos ayudamos para que la planta quede totalmente hermética. Posteriormente a ello, cuando ya tengamos definida la fecha en que va a viajar, no se debe regar para que la planta no se le vaya a sancochar la flor. Digo sancochar para que la gente me entienda, es que, o sea, con el calor de ella estar metida dentro de una caja, porque ella posteriormente va a ir a una caja, o sea, el agua que tenga en su sustrato no le hagan que la raíz se queme, ¿sí? Esa es la palabra, que no se queme la raíz. Entonces, ¿qué pasa? Ya ella totalmente seca, sin humedad, se selló, entonces inmediatamente lo que se hace es que se busca una caja de acuerdo al tamaño del pote y se mete. Entonces no siempre vamos a encontrar la caja perfecta que encaje en la planta, ¿no? Entonces lo que se hace es que se le hacen unos huecos a la caja y se amarra de tal manera que cuando ella vaya en viaje no se mueva no esté sogueando para allá y para acá y se pueda dañar sus hojas. Entonces, aparte de que ella va amarrada dentro de la caja, ella va a quedar con una cubierta también en su follaje también de periódico, o sea que queda totalmente cubierta alrededor
Y esta flor debe de ir con un amarre para que tampoco no tenga movimiento. En algunas ocasiones se recubre con un plástico o una malla como las que se le ponen a las frutas para que la flor no vaya a sufrir daños graves. Entonces este es el proceso. Ya posteriormente la caja se sella, algunas veces se les deja unos huequitos para que puedan respirar, porque a veces en bodega pueden pasar hasta 2 días o en viaje. Entonces, para evitar esto, siempre se trata como de darle las condiciones de acuerdo al departamento donde vayan a viajar. ¿Qué otras indicaciones básicas para esa reproducción y para el manejo podría darnos usted aquí en el programa? Así como indicaciones generales. Digamos, yo recibo la planta hoy, ¿qué indicaría usted? Por ejemplo, yo la recibí hoy, ¿qué debo hacer? ¿Cómo debo hacer los primeros días? Sí, básicamente lo que les digo, en el momento de recibir la planta, deben dejarla reposar de un día para otro, para así las pongan en un lugar fresco, para al otro día empezarle a hacer un buen riego. Y generalmente les digo también qué sustrato deben de usar, qué abonos, al cuánto tiempo. También les digo, hace tanto tiempo ya fue fertilizada con tal cosa, para que ellos les sigan el proceso y no se les detengan. Más sin embargo, cuando una planta pasa de un departamento a otro, de un clima a otro, ellas siempre tienden a retrasarse. Entonces, yo lo que le recomiendo a todo el mundo, que no solamente es comprar las maticas por comprarlas y tenerlas bonitas, sino que también les brinden las condiciones, que también se tomen la tarea de investigar y mirar cómo es que es el cuidado, porque es como hay gente, lo asocio mucho con las mascotas. Hay gente que consigue un perrito, un gatico, que por bonito, que por juguetón creció, no, es que ya me aburrió y entonces lo desecha. Lo mismo las plantas, no, denle en el trato adecuado. Ok, muchísimas gracias, Victoria. Muchas gracias a ustedes por la visita y los espero próximamente por aquí. Bueno, muy amables. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias atención. A todos. Amigos de Agrovalle, esperamos que este haya sido un programa de interés para todos ustedes. Como siempre, les recomendamos nuestras redes sociales. Allí van a poder ver ustedes este y todos los capítulos que tenemos hasta ahora de nuestro programa. Los esperamos para dentro de 8 días en un programa que estoy seguro que va a ser de mayor interés de todos ustedes. Muchas gracias.